Ahora sí, Shabbat Shalom a todos. Bienvenidos una vez más a nuestra clase. Bueno, retomando la clase anterior, lo último que quedamos, estábamos viendo el tema de la vigencia de la Torá. Y estuvimos viendo, para ser más exactos, bueno, creo que había una diapositiva anterior que me la había saltado y la estuvimos retomando y estuvimos entendiendo que sí, el tema de la gracia y la ley, ¿no? Y decíamos que la gracia siempre ha existido porque si no hay ley no puede haber gracia. Básicamente eso fue lo que entendimos. Y vimos también que el antiguo pacto que llamaban, el antiguo pacto que se hizo con Israel era con la Torá, que el pueblo se había comprometido a hacer y obedecer la Torá que el Eterno le había dado, que había escrito con su dedo en unas tablas como un testimonio, pero también lo que él le había de alguna manera dictado a Moisés, que Moisés lo había recopilado en un libro, vimos en Éxodo 24 que era el libro del pacto, y el pueblo se comprometió a hacer y obedecer, pacto que luego quebrantó con el becerro de oro, y el Creador viene a renovar ese pacto, ¿sí? Lo estuvimos contrastando Jeremías 31, que es la profecía de la renovación de ese pacto. Entendíamos que ese nuevo no tenía que verse como algo que estoy estrenando, sino una renovación del pacto antiguo, con el mismo pueblo de Israel, con la casa de Judá y la casa de Israel. Y veíamos que ese pacto consistía en que el Creador iba a escribir esa Torá en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, todo eso que le dictó a Moisés, todas esas leyes, decretos y estatutos, la iba a colocar en el corazón. Y estuvimos viendo también que con un acto profético, en un hecho profético, una profecía, él iba a derramar de su espíritu, de su ruaj, sobre su pueblo con el propósito de que empezaran a guardar los mandamientos del Creador. Estuvimos mirando el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, Pacto Renovado, como en Hebreos nos cita Jeremías 31, lo cual nos indica de que ese pacto que vino a ratificar el Mesías, Yeshua, o Jesús, como la mayoría lo conocen, de los que están aquí, la renovación consistía en renovar ese pacto, que es escribir la Torá en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, cuando hablamos de antiguo pacto y nuevo pacto, bueno, digamos que la innovación que tiene el nuevo pacto es que ahorita el Espíritu del bendito iba a estar sobre nosotros para darnos poder, amor y dominio propio para guardar los mandamientos. Es decir, que en comparación con el pacto antiguo se podría decir que ahora en el Mesías tenemos mayor responsabilidad, porque si decimos que estamos en Él, tenemos su Espíritu que nos orienta y nos guía a cumplir los mandamientos. O sea que hay, en esta época que llaman algunos de gracia, la cual el Eterno está derramando su misericordia y su bondad perdonando, nos da esa dotación de su espíritu para ahora sí, a diferencia de los antiguos, guardar los mandamientos del Creador, que en algún momento el pueblo de Israel en la antigüedad pues rompió prácticamente ese pacto y por eso tuvo que ser renovado. Estuvimos viendo que la Torah es para todos. Todo ser humano con esa Torah va a ser juzgado. Estuvimos mirando algunos pasajes ahí, incluso de Romanos, y vimos que en Zacarías, que fue lo último que vimos, que en Zacarías habla de cuando ya venga el Mesías, después de la batalla que va a haber del Armagedón, y que va a venir el Mesías a reinar aquí en la tierra, pues todas las naciones, dice que de los que sobrevivan van a tener que ir a adorar al rey en la fiesta de los tabernáculos, lo cual nos indica de que las fiestas que hoy se están diciendo que son las fiestas de los judíos, que esas fiestas no hay que guardarlas, bueno, si ahora no las quieren guardar y no las quieren conocer, en un futuro el mismo Mesías va a obligarlos de alguna manera, porque él va a venir, recuerden que él vino en su primera venida como cordero, pero en su segunda venida va a venir como león, como rey. Ya no va a venir a morir, ya él murió, ya hizo lo que tenía que hacer, ya viene en su segunda función como rey y juez. Y va a gobernar con vara de hierro, dice la escritura. Y dice que iba a haber un castigo de los que no quieran subir a celebrar la fiesta del rey, que es la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto,
esas fiestas que estamos celebrando, que son las fiestas, que bueno, en algún momento habrá un tema aquí que son las fiestas del Creador, y les decía yo que muchos de nosotros estamos guardando fiestas que Dios nos ha mandado, ¿sí? O sea, bíblicamente no podemos sustentar. Si yo les digo a ustedes que bíblicamente me sustenten, donde manda Dios a celebrar Halloween, San Valentín, Navidad y todas esas fiestas que celebran normalmente la gente, no hay ningún sustento bíblico. Eso está basado en doctrinas y mandamientos de hombres que lo han mezclado con fiestas antiguas. Sí, eso corresponde a fiestas antiguas que eran de otras religiones paganas y simplemente empezaron para facilitar la conversión. En algún momento vimos en la primera clase que cuando el Imperio Romano adopta la religión o adopta la creencia del Mesías, empieza a mezclar la religión antigua romana, pagana, con elementos de la vida del Mesías. Y para facilitar la conversión de los paganos, empieza a mezclar las fiestas que ellos celebraban con elementos, o lo empieza a pintar con elementos, digámoslo así, cristianos. Y ahí es donde empiezan a surgir todas esas fiestas. Pero las fiestas que el Eterno demandó, que están en Levítico 23, si usted tiene tiempo, si ustedes miran Levítico 23, se van a dar cuenta que no son fiestas de judíos, son fiestas del Creador, que en este momento los que las están celebrando son los judíos, porque los demás las han hecho a un lado. Entonces les invito para que hagan esa lectura y se den cuenta de que hay unas fiestas que Dios estableció y esas hay que celebrarlas cuando Él venga. Lo que nosotros hacemos es un repaso, un ensayo, preparándonos para su venida. Nosotros aquí estamos preparándonos para la venida del Mesías. Cuando Él venga, y como estuvimos viendo varios pasajes, Él venía, dice que de Sión saldrá la Torá, lo leímos en Isaías, en Miqueas. De Sión saldrá la Torá, porque Él vendrá a demostrar que con la Torá era con la que debíamos vivir. Nosotros aquí ya estamos en pleno ensayo, guardando la constitución del reino. Cuando el reino se establezca, nosotros ya estamos adecuados a lo que el Creador quiere. Y por eso vamos a hacer un reino de sacerdotes, porque Él dice que vamos a hacer un reino de sacerdotes. Y el sacerdote lo que hacía era mediar entre el pueblo y el Creador. Era el que ayudaba a transmitir la palabra del Creador. Entonces, ¿cómo vamos a ser sacerdotes si ni siquiera conocemos la palabra del Creador? Lo que sabemos es doctrina y mandamientos de hombres, pero la palabra del Creador, lo que Él mandó, las fiestas que quiere que le celebremos y demás, no las conocemos, es más, las desechamos. Decimos que eso es judaísmo. Cuando el Eterno entregó eso, no existía el judaísmo ni siquiera. Eso no es judaísmo, eso es Torah. Las fiestas no son judaísmo, son Torah. Ah, que los judíos son los que la están guardando. Eso es otra cosa, porque ellos quieren guardar la Torah. Pero todos nosotros también debemos guardar la Torah. Aquí no estamos diciendo que nos tenemos que convertir al judaísmo. Tenemos que convertirnos a la Torah, a guardar la Torah del Creador. Bueno, ahí habíamos quedado. Vamos ahora, en cuanto a la vigencia de la Torah, vimos que básicamente con lo expuesto, pues está vigente. No está abolida, ni mucho menos. Vamos a pasar hoy a ya meternos a lo que es el Brit Hadashah, Pacto Renovado, Nuevo Testamento, como lo conocen. Ya a meternos un poco en lo que enseñó, o sea, qué enseñó Yeshua y sus apóstoles de la Torah. Finalmente, porque siempre se ha dicho, no, es que ahorita es el Nuevo Testamento, y como si el Mesías hubiera enseñado una cosa diferente a lo que era la Torah del Padre. Entonces vamos a mirar de una manera clara cómo el Mesías lo que hizo fue enseñar Torah, enseñar lo que el Padre le dijo que debía hacer. Muchos creen que él, en un golpe de genio, vino a enseñar otras cosas. Si bien hubo unos detalles que tienen que ver con la creencia en él, que digamos que sí son innovaciones y que tienen que ver, ojo, no son ajenos con la Torah, tienen que ver con cumplimiento profético. Y eso demanda una serie de cosas nuevas porque ya él ha venido. Pero, básicamente, él lo que está exhortando como profeta, dice la palabra que profeta como Moisés le levantará entre su pueblo. Una profecía, ¿no? Y ese profeta es el Mesías. Y lo que hacían los profetas en la antigüedad,
o lo que siempre ha hecho un profeta es exhortar al pueblo. O sea, la función principal de un profeta no es adivinarte el futuro, como uno ve en algunas congregaciones. Ah, él es profeta, ¿y qué hace? Adivinarte el futuro, adivinarte cosas de tu vida. No, a eso no mandó el Creador. Un profeta lo que hace es exhortar al pueblo a volverse a guardar los mandamientos. Y eso fue lo que vino a hacer el Mesías. El Mesías en su momento, en ese primer siglo, muchos del pueblo pues estaban desviando, haciendo interpretaciones que hacían, colocaban cargas en el pueblo, alejados del espíritu del mandamiento que el Eterno había dado. Y el Mesías lo que viene es a eso. Y eso lo vamos a ver ahorita. Ahí como subtítulo dice, Yeshua vino a cumplirla y a enseñar cumplirla, no a quitarla, ni a abolirla, ni a cambiarla, ni nada de esas cuestiones. Exhortó a ir a Moshe, a Moisés. Cuando en la escritura usted habla, en el Nuevo Testamento citan a Moisés, se está refiriendo a la Torá, porque recuerden, como lo vimos en Éxodo 24, el que escribió la Torá, dictada por el Creador, fue Moisés, porque a él se la entregó y él se la entregó al pueblo. Ahí se está refiriendo a la Torá. Y los profetas, que en hebreo es Neviim. Vamos a leer Lucas 16, del 19 al 31, y vamos a ver cómo el Mesías nos enseñaba esto. Ok, para efectos de esta enseñanza, vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con el tema, ¿no? No me voy a poner a enseñar toda la... Vamos a centrarnos en lo que estamos tratando aquí en el tema, ¿no? Y es que enseñó el Mesías de la Torá. ¿Listo? Pero vamos a leerlo todo. Dice en versículo 19, voy a colocarlo un poquito más grande para que lo lean mejor. Dice el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham. Es decir, que ese hombre rico, al parecer, pues, si le dice padre es porque se consideraba parte del pueblo, ¿no? Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, mire que aquí que estamos viendo, que el Mesías está exponiendo que un hombre rico, que se deleitaba en sus banquetes, y había un hombre pobre. El hombre rico lo llama padre Abraham, ¿no? Después de que muere, es decir, como que conocía de Abraham, o sea, era parte del pueblo. Se supone que debía haber escuchado la Torá, los profetas, y también estaba el pobre. Y el uno, bueno, va al lugar de tormento y el otro está en el seno de Abraham, digámoslo así, como en el lugar de condenación y el otro en la presencia del Señor. ¿Y qué pasa? Le dice el rico al padre que por favor envía, que te ruego que al padre que le envíes a casa de mi padre, en el versículo 27, porque tengo 5 hermanos para que le testifique y no vengan a este lugar de tormento. Es decir, hablando como de condenación y salvación, que alguien vaya y les testifique a mis hermanos para que no vengan acá donde estoy yo. ¿Y él qué le dice? ¿Qué le dice el padre? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir,
que mientras tus hermanos estén vivos, el testimonio que hay, que yo les he dado, es el de Moisés y los profetas. Obviamente estamos en el primer siglo, Moisés no estaba, pues se está refiriendo a la Torá y a los profetas. ¿Quién está hablando aquí? El Mesías. ¿Qué está diciendo? Que tienes que escuchar la Torá y los profetas. Y luego le va a decir en el 30, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mire lo que pide él, si alguno fuere entre los muertos, es decir, que le aparezca un espíritu a alguien y le revele, como hacen algunos, que no, que yo vi una revelación, que me apareció no sé quién, no sé cómo, y me dijo no sé cuántas cosas. Pues déjenme decirles que lo que dijo el Mesías, independientemente de que te apareció o no se te apareció alguien, ya el testimonio que tenemos que escuchar, independientemente de que a usted le aparezca cualquier cosa, el bendito ya te dijo que el testimonio que tienes que escuchar mientras estés en vida para no ir al lugar de tormento es la Torá y los profetas. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la doctrina. En la época del Mesías, recuerden que ahí está hablando el Mesías, no había Brija Hashá, un Nuevo Testamento. ¿Con qué predicaban ellos la salvación? Con la Torá y los profetas. La Torá era la doctrina y los profetas también exhortaban al pueblo a que se arrepintiera y volviera a guardar la Torá, además de cosas que iban a venir de la venida del Mashiach, del Mesías. Vuelvo y repito, él entonces les dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de ellos entre los muertos fuera entre los muertos se arrepentirán. Muchos están pidiendo estos, tener una revelación, no sé, un sueño, una visión, no hay que están esperando. Bueno, el Mesías te está diciendo, oye la Torá y los profetas. Eso es lo que tienes que hacer. Dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Sí? Para aquellos que están esperando un sueño, una visión, no sé, que le aparezca un ángel, un espíritu, no sé, a que les diga, a que les revele supuestamente las cosas, el Mesías te está hablando claro. Y el Padre Creador del universo te viene hablando de todo esto que venimos estudiando, de la Torah y los profetas, de su vigencia. El Mesías aquí lo está ratificando. Tienes que oír la Torah y los profetas. Yo creo que es muy claro. ¿Qué pasaba con este hombre? Este hombre llamaba a Abraham como padre, ¿no? Pero vemos que no tenía misericordia del rico. Perdón, el rico llamaba a Abraham padre, como quien dice, debía conocer la Torah y los profetas. Y esa Torah y los profetas habla de las maneras de ayudar al pobre. Incluso hay diezmos para el pobre. Y una cantidad de cosas que estableció el Eterno en la Torah para mitigar la pobreza dentro del pueblo. Este hombre rico, si bien le llamaba padre, pero ¿qué hacía él? Le llamaba padre, pero no hacía lo que Dios mandó como hombre rico, de ser generoso, misericordioso y ayudar a su prójimo. Eso es lo que podemos ver aquí. Era un oidor tal vez de Torah y por eso llamaba padre a Abraham, pero práctica nada. Y muchas veces somos así. Dios Padre, ahorita que acá en Colombia, los que están por fuera de pronto no saben y no son de aquí de Colombia, pero aquí en Colombia estamos en una situación, una coyuntura compleja en este momento. Y muchos, y con lo de la pandemia también, muchos de pronto buscan a Dios en medio de la dificultad y la angustia. Pero miren, la verdadera prueba no es en la escasez, la verdadera prueba es en la abundancia. Así como en este momento de dificultad, más de uno puede estar, no sé, entrando a este estudio o a otros estudios y buscando a Dios para que lo ayude y tenga misericordia. Ojalá tengan esa misma, conserven esa misma humildad y quebrantamiento de corazón para buscar a Dios en la época de abundancia y de que todo marcha bien. Que siga buscando a Dios con el mismo ímpetu, las mismas ganas, en humildad. Mire que el hombre rico estaba en la buena, manjares, disfrutaba de lo lindo, pero ¿obedeció lo que el padre mandaba? No. No ayudaba al pobre y al necesitado, y eso lo manda el Creador. Y eso es parte de la Torá. Y déjenme decirles que hay un diezmo para el pobre. En las iglesias cristianas predican diezmo, pero para el pastor, en muchas de ellas, o para la iglesia. Pero había un diezmo, hay como tres
dependiendo el que lo quiera explicar, pueden ser 3 o hasta 4 diezmos. Y uno de esos es para el pobre, y las viudas, y los huérfanos, y los extranjeros necesitados. Eso no te lo enseñan. Te enseñan el diezmo del pastor. Pero bueno, aquí no estamos para criticar otras religiones. Aquí lo que estamos es para entender que el Mesías, aquí en esta enseñanza nos está ordenando que debemos oír a Moisés y a los profetas. Y ese oír, ya saben que en el contexto hebreo, tiene que ver con oír, entender y obedecer. Shema, la palabra hebrea. Shema, oír, entender y obedecer. No es para oír nomás y ¡ay, tan chévere! No, es para poner en práctica. Y a los que estamos acá en Colombia, que este tiempo de dificultad sirva para que enderecemos el camino, nos arrepintamos y empecemos a guardar los mandamientos. En época difícil, en época más o menos, y en época de abundancia y de victoria y de alegría y de felicidad. Siempre prendido de la mano del Creador. Porque de Dios no nos podemos burlar. Dios conoce cada corazón. Así que alineemos nuestro corazón con el Creador en todo momento. Bueno, sigamos. Es muy claro este pasaje. No sé si lo hayan leído, pero vamos ahora a Lucas 24, el versículo 27 y 44. Miremos lo que dice aquí desde el 25. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, es decir, comenzando desde la Torá y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Recuerdan cuando empezamos a ver este tema que la Torá me señalaba al Mashiach, al Mesías de Israel? Eso es lo que nos está hablando aquí el Mesías, que la Torá y los profetas hablan de él. Por eso ellos enseñaban con la Torá y los profetas. Y en el versículo 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, aquí sí está más claro, en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, el Mesías vino a cumplir ahora, y eso tenemos que tenerlo claro, el Mesías vino a cumplir todo lo que concernía a esa primera venida, porque el Mesías no ha cumplido todas las profecías. Esa las va a cumplir cuando Él venga por segunda vez, que va a reinar. Ahí se cumple el resto. Aquí se cumplió todo lo que estaba escrito de Él para ese momento específico que Él se reveló, con esa misión y ese propósito. Pero en su segunda venida va a terminar de cumplir lo que aún no se ha cumplido. ¿Sí? Pero básicamente, Torá, profetas y salmos, en palabras de Él. Vamos ahora a Mateo 3, del 1 al 3. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, mire que hay un versículo donde dice que Juan era el más grande profeta y Juan no hizo ningún milagro. Lo único que hacía fuertemente Juan, lo que lo caracterizaba a él, era este discurso. Y eso es lo que debe caracterizar a un profeta. Yo sé que algunos de pronto están en el cristianismo y escuchan mucho que el profeta y que la palabra profética y no sé cómo. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Un profeta, el más grande profeta, no hizo ningún milagro. Hoy vemos que los profetas, bueno, hacen supuestos milagros y uno ve unos shows que raros. La marca y seña de un verdadero profeta, y ahorita lo vamos a ver también, es que habla de arrepentimiento, de que el pueblo se vuelva al Creador. Y eso es lo que predicaba Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Mira, aquí nos cita el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Sí? ¿Por qué les muestro esto? Porque vemos que en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, pacto renovado, o sea, la importancia, trascendencia, fuerza que tiene el Nuevo Testamento, y por eso es parte de la Escritura también, porque es que, como les decía en su momento, los evangelios citan constantemente la Torá y los profetas para demostrarnos que Yeshua es el Mesías
esperado, de la cual nos habló la Torá y los profetas. Por eso ellos citan, como decía Moisés y los profetas. Y aquí vuelve y dice, como habló el profeta Isaías, el que venía a preparar el camino del Señor. Constantemente, lo que pasa es que nunca nos contrastaron estas profecías con la Torá y los profetas. Creíamos que esto era, simplemente lo leíamos y seguíamos de paso, pero el Brihash ya está lleno de citas de la Torá mostrándonos por qué el Mesías es Yeshua. Esto por un lado. Otro aspecto que quiero que veamos es cómo enfrentó el Mesías a Hasatán, al diablo. ¿Sí? Él no le dijo sangre de Cristo cúbreme, ni estoy cubierto con la sangre de Cristo, o sea, no, él en ningún momento dijo eso. Primero hay que entender que la sangre solamente sirve para una cosa y es para purificar y limpiarnos de pecado. ¿Sí? No es como algo de protección ni mucho menos. Lo único que sí es bíblico, eso ya son cuentos populares, que no sé de dónde han salido. Lo que sí es bíblico es que la sangre era para expiación de pecados, esa sangre. Y la sangre del Mesías sirve para eso, para expiarnos. Dice que Él está en el tabernáculo celestial presentándose con su sangre para expiación de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. Entonces miremos qué fue lo que Él hizo para enfrentarse al enemigo. Sí, el Hasatán o el diablo no es el escudo de la América. Bueno, los que viven en el extranjero no saben de qué les estoy hablando. El América es un equipo de fútbol colombiano que tiene en su escudo como un diablito, pues como un hombre con cola, con un tridente y unos cachitos. Y le dicen los diablos rojos. Y pues bueno, mucha gente siempre ha creído, creo que fue a partir de la novela de Dante Alighieri, que el diablo es un ser con cacho y cola. Pues no, ese no es el diablo. El diablo lo siempre ataca es con mentira, con engaño, tergiversando las verdades del creador, presentando las cosas falsas como si fueran buenas, bonitas y con falacias, cosas que parecen ciertas. O sea, te dice tres verdades, pero ahí en la cuarta te mete la mentira y ya se adultera la verdad. Así es como opera el enemigo, engañándote, es un engañador. Dice el Mesías que es mentiroso y padre de mentira, porque ha mentido desde el principio. Es decir, es el campeón de los mentirosos y lleva siglos mintiendo. O sea, nos lleva siglos de ventaja, por eso nos engaña, nos puede engañar fácilmente. Y vamos a ver el ejemplo en Mateo capítulo 4, versículo 4. Recuerden, no vamos a explicar todo pues aquí sino vamos a centrarnos en lo que necesitamos, contrastar que el Mesías enseñaba era Torah. Dice, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire que le está diciendo que, ¿con qué es que debo yo enfrentarme al enemigo? De acuerdo al ejemplo que mostró el Mesías, con lo que está escrito. Escrito está. Bueno, vamos a buscar dónde está esto escrito. Eso está en Deuteronomio 8:3. Dos libros que utilizó mucho el Mesías fue Isaías y Deuteronomio. Lo cita constantemente. Deuteronomio 8:3. Y te afligió, hablando del pueblo cuando estaba en el desierto, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Adonai vivirá el hombre. ¿Con qué está defendiéndose el Mesías contra los ataques de Hasatán? Con la Torá. Le empieza a citar, escrito está, y le cita Deuteronomio. Vamos a mirar acá otra vez en Mateo. Vamos a ir ahora al versículo 7. Bueno, sigámoslo leyendo ahí para que... Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Y entonces mire lo que hace el enemigo, porque escrito está. Y le empieza a citar también. Le cita un salmo, ¿no? Le dice, a sus ángeles mandará cerca de ti
y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces tú con tu pie en piedra. O sea, el enemigo empieza a citar la palabra, pero descontextualizando versos, tirándolos cambiados. Recuerden, yo no sé si ustedes han leído el Bereshit, lo que conocen como Génesis, en el capítulo 3, cuando el enemigo tienta a Eva. Y básicamente lo que él hace es esto, empieza a citar las palabras de Dios, pero tergiversadas y cambiadas. La logra engañar y ella cae. Y aquí está haciendo lo mismo para tentar al Mesías. Así como atentó al primer hombre, a la humanidad, aquí también va a tratar de hacer lo mismo, y es lo que él siempre hace. Él utiliza hasta la Biblia. O sea, el diablo también conoce la Biblia y te la cita descontextualizada, cambiada, tergiversada, para confundirte, enredarte y matarte. Porque a raíz de ese engaño fue cuando vino la muerte de la humanidad. Y aquí hace lo mismo, citando la palabra descontextualizada. Pero ¿qué le dice el Mesías? A diferencia de en ese momento a Adán y Eva. Le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Eso está en Deuteronomio 6:16. Sí, no tentarás a Adonai vuestro Dios, como lo tentaste en Masá. Y aquí lo vemos a él citándolo. Otra vez Deuteronomio. ¿Sí? Versículo 7. Ahí está el contraste. Él está citando ¿qué? La palabra del Creador, la Torá. Sigamos acá. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces el Mesías le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Elohim, tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dice, y entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Dónde está esto? Eso está en Deuteronomio 6:13. Ahí mismo en este Deuteronomio acá, aquí en 6:13 dice, a Adonai tu Elohim temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. O sea, ¿qué hizo el Mesías? ¿Qué hizo el Mesías para enfrentarse al enemigo? Citar la escritura, contextualizada y aplicándola de la manera correcta. La Torá, ¿sí? ¿Cuál era el poder que tenía el Mesías? Que conocía la Torá de pe a pa. No solamente que la conocía, la aplicaba. Y sabía, por eso podía detectar las mentiras del enemigo, los engaños del enemigo, para hacerlo pecar. Y por eso él supo repeler el ataque del enemigo. Por eso se acuerdan cuando leíamos en la enseñanza, recita y medita en este libro de la ley, cuando le dice a Josué, para que hagas conforme a él está escrito, así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchos andan por ahí peleando con demonios y que espíritus, y donde muchas veces no los hay, y el diablo ahí al lado de ellos, engañándolos y haciéndolos pecar. Y ellos están esperando que le aparezca un diablo con cacho y con cola. No, así como el creador utiliza hombres y mujeres, el enemigo también utiliza hombres y mujeres que te hacen pecar, que te hacen desviarte del camino de vida. El Mesías, ¿cómo enfrentó al enemigo? Con la Torá. Lo estamos viendo. Entonces, ¿está abolida? Estamos viendo que el mismo Mesías antes dio una orden, exhortó a oír a Moisés y a los profetas. Aquí lo vemos defendiéndose contra el enemigo con ella. Vamos ahora, vino a cumplir la Torá, no a abolirla. Mateo 5, 14 al 20. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando estuvimos leyendo Juan capítulo 1? Que en el principio era la Torá, el verbo, la palabra, y era con Elohim, y la palabra era Elohim. Por él todas las cosas fueron hechas, y él era la luz. ¿Sí? La luz en las tinieblas resplandece, él era la luz de los hombres. Bueno, esa luz del Mesías, que es la Torá viviente, cuando entra en nosotros, cuando nosotros le creemos y empezamos a guardar la Torá, somos esa luz. Por eso él dice, vosotros sois la luz del mundo, y ahí lo conectamos. Hay que oír a Moisés y a los profetas. El enemigo se ataca con la Torá y los profetas. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
y aquí me quiero detener, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las que Dios dijo que hay que hacer. ¿Y dónde están? En la Torah. Por eso el Mesías, ¿qué hizo el rico? ¿El rico qué hacía? Oía la palabra, oía la Torah, pero no la hacía. Eso no sirve de nada. Si usted escucha la palabra y no la aplica, usted no está haciendo nada. No está haciendo nada. ¿Cuál es la luz de los hombres? Mira, dicho por el Mesías, no lo digo yo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Y cómo alumbra? Cuando vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente siempre que está esperando, ¿cómo te comportas? Por más de que usted le diga que el Señor y esto y lo otro y le predique y le hable, si sus obras, la forma con que usted actúa a la hora de aplicar eso que habla, no lo hace, usted no está llevando luz sino tinieblas, porque así la gente no le va a creer y no va a querer creer en ese Dios mentiroso que usted tiene, porque nosotros somos embajadores del reino. Como así como el enemigo usa personas, el Padre también usa personas. Y cuando nosotros no nos comportamos como decimos que creemos, y de ahí la importancia del tema de la muná, la fe verdadera es obedecer. Y así estamos reflejando el carácter del Creador. Y esas buenas obras son las que Él nos mandó, que ya había dicho que teníamos que hacer. Esa es la luz. Por eso dice, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. Aquí quiero citarlo de una Biblia católica que se llama Dios habla hoy. Aquí arribita, mírenla. Dios habla hoy, es una Biblia católica. Me gusta como está aquí expuesto este versículo. Voy a citarlo de aquí. Miren como lo está aquí, que está mucho más claro. Dice, no penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a la enseñanza de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. ¿Por qué? Porque en ese momento, el primer siglo, se estaban desviando algunos del pueblo con sus enseñanzas y estaban colocando cargas a muchos hombres con sus enseñanzas que aún ni siquiera ellos las aplicaban. Entonces Él viene a mostrarnos y a revelarnos el espíritu del mandamiento, lo que Dios quería en realidad. Pero en palabras del Mesías, mire, a usted le pueden predicar y decirle, no sé, su pastor o sacerdote de su iglesia, que ya la ley no, que eso no va. Le puede decir mil cosas. Usted decide si le cree a él o cree a lo que dijo el Mesías, que es el que se supone que seguimos. Porque se supone que allá, a la congregación donde usted va, te están enseñando a seguir al Mesías. Entonces, si te están enseñando a seguir el Mesías, pues, ¿qué debo aprender? Las enseñanzas de él, lo que él enseñó. Bueno, ese Mesías te está diciendo que él no vino, ¿sí? Y te dice que ni siquiera lo pienses, o sea, no, ni siquiera lo pienses, que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a los profetas. O sea, está vigente. Él nunca ordenó una cosa diferente. O sea, no me pueden coger un versículo donde el Mesías diga que ya ahorita, ya no. O algunos dirán, no, es que era cuando él vino, murió, y ya después de que murió fue que entonces ya no, o sea, vamos a ver aquí que no. Dice, no he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. Porque os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará ni un punto ni una coma hasta que suceda lo que tenga que suceder. O sea que esa teoría de que no, es que él vino y cumplió y ya cuando murió, entonces ya ahí sí ya está abolida, está quitada y ahorita ya el resucitado, ya ahorita es otra Torah, otra cosa, otros mandamientos que no. Aquí está diciendo que mientras existan el cielo y la tierra, y pues bueno, no sé ustedes dónde están, pero yo desde aquí veo el cielo y veo la tierra. Y ahí me dice que no le puedo quitar ni un punto ni una coma hasta que suceda lo que tenga que suceder. Y como les decía ahorita, todo no se ha cumplido, porque falta que Él venga por segunda vez a cumplir el resto. O sea que mis amigos, déjenme decirles que en palabras del Mesías, la Torah sigue vigente y yo no le puedo quitar ni una coma, ni una tilde, ni un punto. No puedo hacer eso. Si a usted le están enseñando eso, peligro. Peligro porque están tergiversando las palabras del Mesías. Y miren que las palabras del Mesías vienen en total consonancia y correspondencia con lo que venimos estudiando desde la Torah y los profetas. Él viene ratificando y avalando lo que dijo el Padre, porque él vino fue a hacer la voluntad del Padre, no otra cosa.
Él vino a darnos ejemplo de cómo debíamos guardar los mandamientos. Ojo con eso. Dice, por eso el que quebrante uno de los mandamientos de la Torá, aunque sea el más pequeño, o sea, el más pequeño, el mandamiento que parezca más insignificante, ¿sí? El que los quebrante y no enseña a la gente a obedecerlos, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Algunos he escuchado que dicen, vea, es que si yo igual los quebranto, yo voy a estar en el reino de los cielos, pero voy a dar de los pequeños. No, no, amigo, no tienes que interpretar eso así. Si tú no guardas la Torá y no enseñas a la gente que hay que guardarlos, sino que por el contrario está enseñando que no hay que obedecerlos, que eso es simplemente para los judíos, que eso ya no aplica, mi amigo, ese más pequeño en el reino de los cielos quiere decir que usted no va a entrar. Usted no va a entrar. Dice, pero el que los obedezca y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Y esto lo vamos a contrastar aquí, para que usted vea que lo que estoy diciendo yo no es interpretación, sino que en palabras del mismo Mesías, eso de que los que quebranten los mandamientos no van a entrar al reino, te lo voy a mostrar, que no es interpretación mía, es interpretación del Mesías. Vamos a citar acá el mismo Mateo, capítulo 7, confrontar con Mateo 7, 19 al 23. Ok, miren aquí, vamos a hablar un poquito, vamos a retomar desde aquí, ya lo empalmamos con el contraste con Mateo 5. Mire que dice, guardaos de los falsos profetas. Y alguno preguntará, bueno, ¿y cómo me doy cuenta yo que alguien es un falso profeta? Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué significa los frutos recogeréis? Los frutos son las obras, el comportamiento. O sea, él le puede hablar muy bonito que Jesús esto, que esto y lo otro, pero si su conducta, su manera de actuar no es conforme a la palabra del Creador, que ya vemos que es la Torah, eso es un falso profeta. Alguien que te está enseñando, te habla de Jesús o como lo llame, el Mesías, bueno, y tú ves que te está diciendo que no hay que guardar la Torah, que eso está abolido, que eso es para los judíos, esos son frutos malos. Ese es un pequeño en el reino de los cielos, ese no va a entrar al reino de los cielos. Mira lo que dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahí se está refiriendo a las obras. Y miren lo que sigue diciendo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sí, miren que estos falsos profetas, sí, el Señor, y te hablan del Señor, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya vemos que hacer la voluntad del Padre es guardar la Torá, los mandamientos. No porque yo le diga Señor, Señor. Y miren lo que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, estos predicaban supuestamente en el nombre del Señor. Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios, ¿vea? Incluso hasta hacían exorcismos. Dice, y en tu nombre hicimos milagros, ¿vea? Hasta milagros hacían. O sea, ¿será que los milagros, será un milagro, me va a decir a mí que esa persona viene de parte del Creador, que ese profeta o maestro, lo que sea, viene de parte de Dios porque me hace un milagro? Ahorita que hacen, que sea, algunos supuestamente hacen milagros o que se le aparece un milagro a uno, entonces todo milagro es de parte de Dios. Mire lo que él le responde. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este hacedores de maldad, en el lenguaje original, me lo voy a poner aquí, para que ustedes lo lean y no piensen que es Javier, sino que lo puedan ver con sus propios ojos. Denme un segundo. Cuando vamos al original, nos vamos a dar cuenta que es lo que dice ahí, cuando está diciendo que nunca los conocí apartados de mí, hacedores de maldad. No sé si alcanzan a leer bien ahí. La palabra que aparece ahí, maldad, es la palabra anomía, allá arriba. B de Trayer y se vienen bajando ahí, anomía, es la palabra griega, que significa la condición sin ley, por no conocerla, por violarla, desprecio y violación de la ley,
iniquidad, maldad. Y si vamos más abajito, el recuadrito número 4, donde dice palabras griegas, abajito dice definición strong, anomía, de ilegalidad, violación de la Torá, maldad, impiedad, infracción, infringir la Torá, iniquidad, maldad, transgresión. En otras palabras, ¿qué es lo que me está diciendo el Mesías aquí? Que los violadores de la Torá no van a entrar al reino. Es decir, que si su pastor, su sacerdote o lo que sea donde usted está, si le está predicando eso, que la Torá no hay que guardarla, es uno de estos que está aquí. Es el cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y enseña a los hombres a no cumplirlos, ese no va a entrar al reino. Porque ese, aparte de que no está guardando la Torá, está enseñando a otros a que no hay que guardarlo. Es decir, es un violador de la Torá. ¿Y qué está diciendo aquí el Mesías? Que esos que le llaman Señor, Señor y que profetizan y enseñan en su nombre y hacen milagros y echan fuera demonios, pero que son quebrantadores de la Torá. Él dice que no los conocí y el día del juicio no van a entrar al reino. Son violadores de la Torá. O sea que mis queridos amigos, ¿qué estamos viendo que el Mesías que enseñó? El Mesías claramente vino a enseñarnos que había que guardar la Torá y que el que no guarda Torá es uno de estos que le dice Señor, Señor, mucha religión, pero no hace la voluntad del Padre. Está en religiones, pero no está en el camino. Porque si miren, aquí sí, con mucho respeto se los digo, si a ustedes le están enseñando que Jesús vino a abolir la Torá, ese no es el Jesús, ese no es el Yeshua de la Biblia. Es más, de hecho, ¿por qué razón los judíos, una de las razones por las cuales los judíos no creen en el Mesías Yeshua? Porque ¿qué es lo que predican los cristianos, católicos, protestantes, lo que sea? ¿Qué es lo que están predicando? Que él vino a abolir la Torá. Cuando dentro del entendimiento del judío que conoce la Torá, la ley y los profetas, porque eso es lo que ellos estudian, ¿qué leímos hace 8 días? Que cuando venga el Mesías de Sión saldrá la Torá. Para ellos el Mesías venía a enseñar cómo se debe cumplir la Torá, no a abolirla. Por eso ya de entrada, no es que el Mesías vino y murió y la Torá fue abolida. O sea, nunca te va a creer un judío. Nunca te va a creer en ese Mesías. Y si aparte de eso le colocamos que en nombre de Jesús los mataron y los persiguieron, la Iglesia Católica en inquisiciones y demás, el Mesías que venía a rescatar al pueblo, entonces en ese nombre va a matar al pueblo de Israel. En el nombre del cristianismo, catolicismo. ¿Cómo van a creer en ese Mesías? Si el Mesías venía a liberar a Israel, el Mesías venía a renovar el pacto con Israel, el Mesías venía a enseñar cómo guardar la Torá. Entonces mire que es una locura lo que está enseñando. Y aquí estamos viendo las palabras del Mesías claramente diciéndonos de boca de él cómo es que es la cuestión en realidad. Yo creo que esto es contundente y claro en palabras del Mesías. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta ahí por hoy. Vamos a dejarlo ahí, terminando aquí. Ya la otra semana seguimos estudiando las palabras del Mesías. Padre Celestial, Padre amado, Padre Olán, Padre eterno, te damos gracias por este tiempo. Padre, tu Mesías dijo, santifícanos en tu verdad, tu Torá, tu palabra es la verdad. Permite que esa palabra nos siga santificando, que nos siga transformando, que nos siga quitando los velos, que nos siga revelando esa verdad, porque esa palabra es la que está la verdad. En esa palabra, lo dice tu Mesías, santifícanos con tu verdad. Tu palabra es la verdad, no las palabras de los hombres, no las interpretaciones de los hombres. Es tu palabra y lo que hizo tu Mesías, como lo aprendimos hoy, que Él venía a darle el verdadero sentido. Y hoy en palabras de Él, Padre, nos has explicado muchas cosas. Nos has permitido entender que no se trata de milagros, que no se trata de echar fuera demonios, que no se trata de todo el que hable de Jesús o Yeshua, no. Se trata de aprender y conocer tu Torah, tu palabra, como lo hizo Él, con el ejemplo que nos dio Él, porque Él la practicó, porque Él la enseñó y porque Él ordenó.
Hoy pudimos ver eso, Padre, que Él la practicaba, la ponía por obra, la enseñaba y la ordenaba a guardarla. Y relacionado también con tu reino, ¿sí? Porque vamos a ser salvos, sí, por creer en ti, en tu Mesías. Pero el creer en el Mesías nos lleva a ser luz. Y esa luz es obedeciendo tu Torah. Cuando obedecemos tu Torah, es una manera visible y nos damos cuenta de que realmente estamos andando en el camino y que sí estamos en el Mesías. Porque el espíritu que se nos da al creer en el Mesías es para tener poder, amor y dominio propio de guardar tu palabra. Así que, Padre, te damos muchas gracias por, a través de esta enseñanza, seguirnos quitando velos y poder comprender mejor lo que está escrito. Te damos gracias y dejamos este tiempo de Shabbat que siga siendo de bendición y de aprendizaje para nosotros y podamos seguir clamando a ti también. En el nombre del Mesías de Israel. Amén